Bienvenidas y bienvenidos. En esta clase a trabajar con cambio de hábitos y quiero brindarte información simplemente para que te des cuenta de si tú tienes a lo mejor herramientas específicas y claras para poder hacer cambios de hábitos importantes en tu vida y puedas identificar quizás algunos de esos hábitos que te funcionan y trabajar tal vez algunos hábitos que no te están funcionando. Voy a dividir la clase en, en varias partes. La primera parte la voy a enfocar en entender el porqué o la importancia de un hábito, qué justificaciones nos damos para no trabajar nuestros hábitos. Luego de eso voy a hablar acerca de la relación del hábito con la identidad, que eso es importantísimo, me parece fundamental. Luego voy a hablar del ciclo de cómo se adquiere un hábito, cómo funciona esa parte neurológica para poder apoyar la creación de un hábito. Y después y posterior al final voy a hablar de dos, tres herramientas para poder autotrabajarte y que puedas incorporar esos nuevos hábitos en tu vida. ¿Ok? Entonces, dicho esto, me voy a permitir compartir la pantalla en este momento. Denme un minuto y estoy haciendo algo de tecnología aquí para que puedan verme y puedan ver la pantalla. Muy bien. Y creo que algunos no me ven, ahora sí me ven. Em, y estamos listos para empezar. Ok, muy bien. Entonces, mirando todo esto del cambio de hábitos, quise colocarle un apellido a este tema de cambio de hábitos. ¿Por qué un apellido? Porque es importante, eh, y fíjate que lo llamé la arquitectura invisible de la productividad. Y tu productividad no depende de tu motivación, depende de lo que haces cuando no la tienes. Y eso es una reflexión que quiero compartir para empezar. Si esto funciona de la siguiente manera, ¿cuál es la importancia de tener hábitos? Y fíjate, si yo tengo hábitos incorporados, estos hábitos incorporados me permiten, primero, tomar decisiones que son más automáticas, y si el hábito me funciona, eso crea una rutina y esa rutina me permite tomar una decisión mucho más rápida, automática. Si yo sé que el hábito de lavarme los dientes me funciona y yo tengo el hábito de hacerlo todas las mañanas, después de cada comida y antes de dormir, esa decisión automática es mucho más fluida, mucho más rápida. Y eso creo que es importante tenerlo claro. ¿No te ha pasado que de repente conduciendo llegas a tu casa y te das cuenta y dices, ¿cómo llegué? Porque tal vez para ti ya es un hábito llegar a casa conduciendo por una misma vía. Entonces no hay que pensar mucho eso, sino que ya la decisión va fluyendo y es más automática. Segunda importancia, fuerza de voluntad limitada. Cuando yo tengo un hábito incorporado, en realidad es como un atajo mental que me empieza a evitar el hecho de decidir qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Por ejemplo, yo que tengo el hábito de tener un ritual en mi mañana que es levantarme, estirarme, medito, bueno, medito primero, luego me estiro y luego hago el aseo personal. Esa secuencia y al final del aseo personal y arreglarme, escribir y revisar mi plan del día, para mí eso es como un atajo directo y me evita el desgaste de ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a pensar ahora? Etcétera, ¿no? Luego, lo tercero, es que un buen hábito
actúa como un piloto automático saludable. Y aquí que quiero romper el primer paradigma de que en las redes la gente hablando de que lo malo del piloto automático y el piloto automático es malo, etcétera, etcétera, etcétera. No, no necesariamente es así. El piloto automático funciona y funciona de una forma específica. Funciona si el hábito es saludable, me está apoyando, me está permitiendo moverme en la dirección que quiero. Y eso muchas personas no lo hacen o no se dan cuenta. Entonces, dicho esto, creo que es importante que se den cuenta que un buen hábito genera un buen piloto automático saludable y lo hace sin ningún problema. ¿Ok? Eh, Dicho esto, y sigo en esta conversación importante que estamos hablando, el entrenamiento constante me permite fortalecer el hábito. Repito, el entrenamiento saludable, constante, recurrente, genera apoyo para mí en este nuevo hábito. Eh, y yo creo que esto es importante de considerar, ¿ok? Sigo como en esta toma de conciencia, ¿ok? Muchas veces algo que bloquea nuestra, lamentablemente, nuestra creación de hábitos eh, es que no tenemos la recurrencia, no tenemos la constancia. Voy a decir una palabra, no tenemos la disciplina. Y al no tenerla, algo que sucede es que empieza a jugar esto en contra de nosotros. ¿Cómo juega esta falta de entrenamiento constante, esta automatización en nosotros? ¿Cómo juega en contra? Simple, con algo que yo llamo justificaciones. Quiero que vean las principales justificaciones que están teniendo, que tenemos con respecto a hábitos. Y quiero que chequees de la lista cuál es con la que te identificas y si quieres en el chat me escribes, Jack, este es mi caso. Vamos a hablar de las 7 tipos de justificaciones que nos damos para trabajar en esos hábitos que no me hacen bien y me mantengo lamentablemente en esa zona de comodidad. Mire, primero las justificaciones de tiempo. No tengo tiempo, no me alcanzó las horas, no tengo tiempo para hacer los ejercicios todos los días, o no tengo tiempo para meditar más de 15 minutos diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego están las justificaciones de tipo mental o emocional, como hoy no me siento bien para hacer los ejercicios, ay, hoy estoy como con dolor de cabeza y no puedo meditar, ay, creo que hay cosas más importantes que necesito resolver y pensar antes de empezar esto de meditar o de comer a la hora, etcétera, ¿no? Luego están las justificaciones de circunstancia, como, ay, estoy atravesando un mal momento en el trabajo y entonces, ¿cómo voy a limpiar mi cabeza y dedicarme a meditar? Estoy pasando un mal momento en mi relación, ¿cómo voy a dedicar tiempo para ir a hacer ejercicios? Cuando lo habitual es que me vaya a irme a la cama más temprano porque no me siento bien. Entonces hay circunstancias. O la circunstancia tal vez es esas de hay mucho ruido alrededor,
cómo medito cuando hay tanto ruido alrededor, etcétera. O cómo mantengo una disciplina con mi dieta si la persona con la que vivo cocina tan rico. ¿Ok? Luego las de perfeccionismo, miedo. Esas justificaciones son, si no medito los 15 minutos todos los días con el aroma, con la velita, con el cojín, con no sé qué, con todos esos rituales que nos inventamos, entonces no voy a meditar. O entonces empiezo como un juego mental de que si las cosas no suceden de manera perfecta o a la hora que yo espero, no me permito darle tiempo al hábito. Las justificaciones sociales son cuando convivimos con personas, ¿ok? Entonces, la persona que convive conmigo no le gusta meditar o no le da, no me da el espacio para hacer ejercicios o cocinamos fuera de horario, etcétera. La justificación es de comodidad, es que prefiero irme a dormir antes o levantarme más tarde o porque no me regaló hoy este dulce que me lo merezco y esas justificaciones de comodidad. Y obviamente las justificaciones racionales, que son como parecidas un poco a las justificaciones mentales, que tienen que ver con cosas como, miren esta que interesante, eh, mi pareja no tiene otra posición religiosa o espiritual distinta a mí, entonces creo que para que nos llevemos mejor en la relación, entonces mejor yo medito fuera de la casa. Entonces empiezo a racionalizar en extremo y racionalizo tanto que me quedo como atrapado en algo que no sé si lo han escuchado, suena un poco feo, lo voy a decir, en una famosa masturbación mental. Me quedo como atrapado y atrapado, atrapado en eso. Entonces, leyendo aquí en el chat, veo que algunos están escribiendo su justificación, eh, algunos escribieron sus números, gracias. Y parte del contenido que quiero compartirte hoy tiene que ver con poder darle como refuerzo a la importancia del hábito y que de alguna manera tú puedas tener herramientas para trabajar estas justificaciones para ti, ¿ok? Entonces, voy a ir avanzando y si tienes alguna pregunta, ya sabes, puedes escribirla en el chat sin ningún problema y te la respondo y luego abrimos un tiempo de compartir, ¿ok? Em, quiero que vean el ciclo o el proceso de creación de un hábito. Digo ciclo porque esto se repite, este proceso se repite a medida que avanzamos y quiero que lo vean, ¿ok? Hay tres etapas. La etapa de la destrucción, que es un periodo que toma, dicen 22 días promedio, pero puede ser entre 11 días a 22 días aproximadamente. Una etapa de instalación, que ya te voy a explicar cada una de qué trata, son otros 22 días promedio. Esto se han hecho varios estudios y oscila el tiempo. Y una etapa de implementar y ya ser el hábito una parte de ti. ¿Ok? Dicho esto, ¿de qué trata cada etapa? Y vamos a ir revisándolo ahora uno por uno. La etapa de destrucción es la etapa donde voy a colocar en desafío los comportamientos que van en contra del nuevo hábito, es decir, la zona de comodidad, donde hay ciertos comportamientos y conductas que no me apoyan para ese nuevo hábito que quiero incorporar. Entonces, si yo quiero levantarme a las 7 de la mañana, por ejemplo, para meditar, pero me acuesto a la 1, 2 de la mañana trabajando, entonces levantarme a las 7 no va a funcionar mucho. El comportamiento, conducta de acostarme tarde, ¿qué está pasando? Necesito mirarlo. O acciones que están asociadas a esos viejos comportamientos o esos viejos hábitos que no me funcionan. Hay creencias que necesito superar, ¿ok? Hay juicios que hago conmigo mismo que necesito observar, identificar y trabajar, ¿ok? Y luego hay como unas justificaciones como las que mencioné
antes, ¿ok? Esta etapa de destrucción es tan importante y aquí es donde la mayoría de la gente cae, porque como no se mantiene consistentemente en la nueva acción o en el nuevo hábito, disciplinadamente, consistentemente, la etapa de destrucción de los viejos comportamientos te termina manejando y vuelves al estado anterior. Vuelves a ese estado antiguo natural y no logras incorporar el nuevo hábito. Aquí en esta etapa es donde la mayor cantidad de personas falla, ¿ok? Es decir, que es la etapa más importante. Es la etapa donde más recordatorios necesitas tener o hacerte o la mayor cantidad de alguna manera, de mecanismos de apoyo para poder atravesar estos 22 días. Los segundos 22 días de instalación del hábito, del nuevo hábito que tiene nuevas acciones, nuevos comportamientos asociados, es una etapa fundamental y aquí también hay personas que desisten porque dicen, ay, ya lo logré hacer 22 días, así que esto ya va a fluir. Error. Tal vez tu cerebro no lo tiene incorporado en el inconsciente la respuesta automática. Y como no es una respuesta automática, la instalación no ha ocurrido. Y por no mantener el enfoque, la consistencia y la disciplina, esos segundos 22 días, muchas veces lo que sucede es que no logro instalar el nuevo comportamiento, las nuevas conductas asociadas, la nueva creencia para que tu inconsciente lo entienda como algo que es parte del sistema. Los siguientes 22 días es implementar, ajustar, afinar para que sea cómodo el hábito para ti. Cuando yo logro atravesar este promedio de 66 días, y no quiero que se apeguen al número 66, sino que lo vean como que logré implementar, llego a algo que se llama automaticidad. Y es cuando entonces yo ya obtuve de forma natural en mi inconsciente este hábito como una respuesta automática y ya mi energía está disponible para empezar un nuevo hábito. La etapa más desafiante, los primeros 22 días. La segunda etapa, donde podría desistir los siguientes 22 días de instalación. Atravesar estos primeros 44 días es fundamental. Y si no logro hacerlo, lo más seguro es que lamentablemente vuelvas al estado anterior. Y al volver al estado anterior, ya se te hace más difícil recomenzar. Por eso es que hay personas que dicen, pero Jack, yo he comenzado tantas veces esto de la dieta o tantas veces esto del hábito de comer a cierta hora, pero no lo logro. Pregúntate si lograste atravesar las etapas de destrucción de antiguos comportamientos, creencias, justificaciones. Eso está más enfocado en tu ser, para luego entrar en la etapa de instalación y luego entrar en la etapa de implementar. Cuando yo entendí este proceso, me di cuenta que me pasaba. No era consistente en la primera y segunda etapa y naturalmente volvía a la zona de confort. Para los que están entrando, estamos hablando de cambio de hábitos y estoy explicando el modelo de creación de un hábito, las tres etapas y la importancia y el desafío de estas tres etapas, ¿ok? En, Volviendo a esto entonces, cuando este modelo es un planteamiento que hacen dos personas que tienen prácticamente el mismo modelo de creación de hábitos, es el modelo de Jane Wardle, que es una inglesa, una británica brillante que trabaja con hábitos, y la segunda persona que yo vi este modelo de creación de hábitos es Robin Sharma, y Robin Sharma plantea el modelo de creación de hábitos
de esta manera. Entonces, cuando yo vi que estos dos modelos funcionaron por dos expertos distintos en tiempos distintos, Con todos los eh, audífonos no ha pasado nada. completa. Acuérdense de colocar su mute, por favor, si están entrando a la sesión, ¿ok? Entonces, la grabación va a estar disponible en mi canal de YouTube y yo les mando el link y se los coloco en el chat del grupo de WhatsApp junto con partes claves del material para que lo puedas tener disponible, ¿ok? Entonces, volviendo a donde estábamos, si tengo las tres etapas claras y las tengo consciente y yo sé que el mayor desafío ocurre al inicio, entonces puedo lograr atravesar. No es mi pregunta, pero ya yo pensaba que era 21 días. Es que depende del hábito. Estos 22 días, dije antes que es un tiempo promedio, pero es un ciclo que hay que entender que ocurre de destrucción, instalación, implementación. Y si yo cumplo esas tres etapas, el hábito se incorpora en mi inconsciente de forma automática y ya tengo la fuerza de voluntad para iniciar un nuevo cambio de hábito. ¿Ok? Y recuerda, si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo sin ningún problema en el chat. Sigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy hablando de que lo incorpora el inconsciente? Antes de hablarte un poco de eso, quiero explicarte un concepto que trabaja con el cerebro, que es el famoso concepto de neuroplasticidad. Em, Voy a dar definiciones, ¿ok? Neuroplasticidad es capacidad del cerebro para cambiar a lo largo de la vida, ¿ok? Neuroplasticidad dependiente de la rutina es un proceso pasivo de reforzar hábitos inconscientemente por repetición. Entonces yo automáticamente ya sé que mamá me educó para lavarme los dientes todos los días y yo de forma dependiente de una rutina, voy reforzando el hábito de forma inconsciente. Y hay algo que se llama neuroplasticidad autodirigida, que es cuando me lo propongo realmente incorporar una nueva conducta o comportamiento para poder alcanzar un hábito. De lo que voy a hablar yo aquí es de la neuroplasticidad autodirigida, que es donde realmente yo hago un proceso activo, consciente de repetir el hábito. Esto es importante entenderlo. En otras palabras, hablando a nivel nuestro cerebro, neurológicamente hablando, sí puede incorporar nuevos hábitos, sí puede hacerlo, ¿ok? Ahora, el hacerlo como una neuroplasticidad autodirigida es obviamente consciente y requiere repetición, es decir, requiere método, es una elección que yo hago. ¿Cómo va a adoptar esos hábitos? Todavía no he llegado a esa parte o no he hablado de eso, ¿ok? Sigo. Entonces, esta neuroplasticidad funciona de la siguiente manera. Entonces, hay dos partes del cerebro que quiero hablar y no voy a dar una charla de neurociencia, sino quiero darte definiciones claras. Hay una parte que se llama el ganglio basal. El ganglio basal es donde en ese ganglio basal reconoce el patrón, que es la acción más la autosatisfacción. Cuando yo recibo, hago la acción y recibo la satisfacción, esa repetición crea un patrón y el ganglio basal lo mantiene como parte de lo que es reconocer un patrón, ¿ok? O un hábito automático. Y como en esa área del ganglio basal desarrollamos emociones y recuerdos, asociamos la acción a una emoción o un recuerdo y si la emoción es buena y el recuerdo es bueno,
entonces recibo autosatisfacción. Hay una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, donde yo tomo lo que se llaman las decisiones conscientes, que fue lo que preguntaron ahora en el chat. Esto hace, estas decisiones conscientes, hace que los hábitos sean tan difíciles de romper, porque la región de mi cerebro donde hago la decisión es distinta a la región de mi cerebro donde se ancla el patrón. Por eso es que requiere un esfuerzo mayor, neuroplasticidad autodirigida, requiere método y requiere que tengamos la intención muy firme, muy clara para poder lograr el cambio de hábito o incorporar el nuevo hábito. Repito, ganglio basal es donde nacen los patrones. ¿Por qué? Porque en esa área se desarrollan emociones y recuerdos. Hay una acción, hay una emoción y un recuerdo positivo, se juntan, satisface, crea un patrón. ¿Por qué? Porque ahí aparece lo que se llama es el famoso toque de dopamina, que es un químico de recompensa basado en el placer automático o el placer rápido. En cambio, el área del cerebro donde yo tomo decisiones como quiero empezar un nuevo hábito, a partir de mañana hago la dieta, esa decisión consciente ocurre en otra área del cerebro. Y como son áreas diferentes, requiere que la corteza prefrontal y esas decisiones estén muy firmes, muy claras a nivel de intención y que tengamos un método real que nos apoye, un apoyo real para que nos dé esa famosa consistencia que estoy buscando. Por eso esta parte es clave. Y hay muchas personas que a la larga desisten y no pueden cambiar el patrón anterior. Entonces necesitamos crear nuevas acciones que generen nuevas emociones y recuerdos positivos para crear esa satisfacción. Y luego ahí esas decisiones conscientes de mantenerla va a crear a la larga que el ganglio basal cree ese nuevo patrón y me dé esos toques de dopamina que están programados para obviamente buscar el placer. Entonces, el desafío es integrar estas dos partes del cerebro y la única forma de integrarlas es que yo necesito de una forma consistente mantener mi elección y la nueva acción por un periodo de tiempo con la satisfacción necesaria para que con eso yo logre incorporarla al nuevo sistema de patrones de mi cerebro. Por eso hablé en la lámina anterior de 22 días, 22 días y 22 días. Y como les dije, eso es un número promedio, porque pueden ser quizás menos días o quizás más días. La clave es mantener las tres etapas, ¿ok? Me voy a permitir avanzar. Entonces, si yo logro incluir en mi ganglio basal ese nuevo patrón de esa nueva acción con la nueva satisfacción que lo estaba hablando recientemente y está en alineamiento con las decisiones conscientes de mi corteza prefrontal, yo logro crear identidad. Y por eso es que dicen que los hábitos crean identidad. ¿A qué me refiero? Simple, vean este modelo. Tomo una acción, en lo importante primero, la acción, la repetición lo haces consistentemente, genera una creencia nueva, donde estás reforzando que priorizas lo esencial en ti, porque tomaste acción en lo importante primero, y luego la identidad que tú adquieres como cuarto paso es que te conviertes en una persona enfocada. Entonces, digamos que el hábito que yo quiero es concentrarme y enfocarme. ¿Qué es lo que yo necesito hacer muchas veces? Tomar una acción en lo que es importante primero. Entonces, si yo tengo una lista de 10 cosas que hacer y elijo una primero y tomo esa acción primero y de alguna forma consciente, repetidas veces, paso dos, hago eso todas las mañanas,
voy a reforzar en mí una nueva creencia positiva, ya que es enfocado porque sabe priorizar lo esencial. Y adquiero la identidad de soy una persona enfocada. Entonces, no es solo hacer cosas productivas, es convertirte en una persona productiva. Y la única forma de lograr eso es haciendo la repetición consistentemente para hacer el cambio de creencia o la incorporación de la nueva creencia y genero la identidad que me apoya. Te lo digo y me pasa. Hay personas, clientes míos que llegan y me dicen, ya que es que soy muy desordenado. Y yo sí. Bueno, vamos a ir a algo simple. Haz una lista todas las mañanas. Ya la hago. Ok, vamos a repetir la lista todas las mañanas. Lo logramos. Ok, ahora la lista que haces todas las mañanas, vamos a revisar qué quieres priorizar primero. Ok, ya lo prioricé. Pero antes, ¿qué hacía yo? Listas locas e iba improvisado, agarraba el WhatsApp y el email y en base a eso hacía la lista, me volvía loco, me distraía. Pero lista y elegir una primero. Eso fue creando un hábito en mí, la repetición consistente de hacerlo. Cuando yo hago mis tracks de hábitos con mis clientes y hacemos los planes de acción, diarios, semanales, vamos incorporando hábitos diarios, semanales, mensuales. ¿Para qué? Para reforzar una nueva creencia. Soy planificado, soy organizado. Hay gente que dice, no, yo soy muy desordenado. Yo te aseguro que en algún área de tu vida tú sí eres ordenado. Tal vez eres muy desordenado en algunas cosas como comportamiento, pero tal vez tu carro esté impecable. O tal vez tu computadora siempre está, o tu escritorio siempre está limpio. Y si el escritorio es de vidrio, nunca tiene dedos al final del día, porque al final del día con un spray de alcohol limpias y te vas con el escritorio limpio. Pero tal vez dice, no, es que tengo mucho desorden en mi closet y soy un desordenado. No, no eres un desordenado. En algunas áreas o comportamientos sí te ordenas y en otras no. ¿Por qué? Porque necesitas acciones consistentes con repetición para crear una creencia más integral. Y en base a esto es que creas identidad. Recuerda, si tienes alguna pregunta, hazla y la respondo, ¿ok? Entonces, ¿qué logro yo cuando creo esa identidad? Lo que yo creo es eliminar lo que se llama esa famosa fricción mental. Porque cuando yo hago algo como un hábito positivo que me funciona, no tienes que decidirlo otra vez. Entonces, algo que fatiga mucho la decisión es pensar mucho, es pensar en decidir. Y algo gracioso, estaba leyendo una biografía no autorizada de Albert Einstein y en la biografía no autorizada decía que Albert Einstein tenía como 10 camisetas del mismo tipo, eh, 10 chaquetas o sacos del mismo tipo, porque él no quería pensar en decidir. Y para él el hábito era vestirse de cierto color, de cierta manera, entonces era muy fácil el ahorro de energía mental porque no hacía falta tomarse un tiempo para la decisión. Por ejemplo, yo le estaba contando a una amiga, bueno, a Maribel, que estuve con ella prácticamente toda la semana pasada trabajando, y yo le decía, Maribel, yo tengo en mi closet 10 camisetas negras como estas. La gente dirá, pero Jack, siempre te veo con camisetas negras. Claro, porque para mí es muy fácil, sin pensar, tomar y agarrar porque no quiero el tiempo de fricción mental. Imagínate que tú lograras hacer el efecto Einstein de las camisetas o los sacos del mismo color, entonces tú no pierdes tiempo en la mañana y qué me pongo y qué no y cómo combino y todo eso. En otras palabras, él lo hizo para poder tener una respuesta más automática. Entonces, ejemplo, si planificas tu día cada mañana por hábito, ya no va a ser un esfuerzo cuando te levantes. De forma natural, vas a poder planificar el día. Si tú todos los días meditas y atraviesas los 66 días, de alguna forma natural, ni siquiera vas a desgastarte en qué hago en la mañana o veo los emails, el WhatsApp, el Instagram o medito. No, ya de forma automática, natural, meditas y se hace parte de tu rutina. Entonces, un hábito hecho de forma automática genera eliminación de la fricción mental. ¿Por qué menciono todo esto? Para poder entonces explicarte el ciclo de la formación de un hábito y en esta lámina me voy a detener un poco, ¿ok?
Esto que te voy a mostrar tal vez lo has visto antes y quiero tomarme un tiempo para explicarlo bien. Es simple. Lo primero que ocurre es una señal. Esa señal experimentas un estímulo. Es como un disparador, un lugar, un olor, una imagen, una persona, una reacción emocional. Es como un estímulo que recibes, ¿ok? Luego, cuando yo recibo esa señal, ese estímulo me hace desear un resultado en particular que lo encuentro gratificante y eso me motiva a actuar. Entonces, ahí es cuando la dopamina se dispara. Entonces, si yo entro en una panadería o una pastelería y viene el olor del pan recién horneado o el dulce recién hecho y hueles ese aroma, ese estímulo dispara en mí un shot de dopamina y me motiva ¿a qué? Al deseo de actuar de una manera, que es comprar el dulce o comprar el pan. Cuando entras a una cafetería y experimentas el aroma del café, el estímulo, es un disparador, siento la reacción emocional, ese estímulo me provoca un deseo para tomar una acción y yo lo siento gratificante, comprarme el café. Entonces, en ese momento que el estímulo y el deseo se conectan y sale la dopamina, viene la respuesta, que es que yo realizo un comportamiento automático, pensamientos y acciones simultáneas para obtener un resultado. ¿Ok? Y el premio que obtengo proporciona una sensación de recompensa, me da un placer que refuerza la señal y obviamente la próxima vez que yo lo haga, vuelvo a liberar la dopamina, el placer y lo asocio a la respuesta y al premio. Y entonces se vuelve un ciclo sin fin. En otras palabras, si yo ya tengo hábitos anclados en mi inconsciente, producto de este estímulo, ya el deseo asociado al estímulo, a la acción automática producto del shot de dopamina y ya recibo el premio o recompensa, ya el hábito, cambiarlo, requiere un esfuerzo mayor, requiere romper el ciclo. Y por eso es que la etapa de destrucción que hablé al inicio es fundamental. Lo que estoy rompiendo de viejos comportamientos, viejos hábitos, viejas conductas que no me permiten asociar el nuevo hábito, que no me lo permite asociar, entonces es porque estoy atrapado en este ciclo que si el hábito es negativo, es un ciclo vicioso. Por eso es que la etapa de destrucción es fundamental. No son los 22 días, es todo el proceso. Necesito instalar el nuevo hábito e implementar el nuevo hábito. Y voy a hacer una pausa aquí puntual para ver si está claro para todos este ciclo de formación del hábito. En otras palabras, o evito la señal o sustituyo por una señal nueva para tener nuevos deseos asociados, o me cuido de estar expuesto a la señal para no ir automáticamente en la búsqueda del premio, que es la recompensa que recibo al deseo que estoy generando por ese estímulo que tengo. Entonces requiere un trabajo mucho más de autoconocimiento y disciplina, romper este ciclo. ¿Cómo funciona el ciclo? Miren este ejemplo que voy a dar, ¿ok?
El primer paso, como ya saben, es el estímulo o la señal. El segundo paso es el deseo. El tercer caso es las acciones y pensamientos que me llevan por un camino automático para recibir el premio o la recompensa. Despierto. Suena el despertador. El deseo es sentirme alerta. Tomo café y me siento satisfecho al tomar el café. Entonces asocio que el tomar café está asociado a despertar. En otras palabras, asocié la acción al deseo y la acción al estímulo. Y como recibo la satisfacción como premio, creo el patrón o el hábito. Y como la sensación me agrada, se va al ganglio basal y si quiero cambiar este orden, la corteza prefrontal hace una nueva decisión y el ganglio basal actúa en automático porque no entiende de qué lo estamos hablando. Jesús pregunta que cuál es la diferencia entre un hábito negativo o una adicción. La adicción, Jesús, es el patrón inconsciente en la búsqueda de la recompensa y de la dopamina asociada a eso y está tan asociada ya no al pensamiento y la acción, sino como está asociada a una satisfacción emocional momentánea que se vuelve un patrón muy difícil de romper o soltar y por eso es que hablan de que en el caso de los adictos requieren términos de abstinencia y no solamente el hecho de nuevos comportamientos o nuevos hábitos o nuevas conductas. Necesitan que la etapa de destrucción, los 22 días, sea más larga. La etapa de instalación, los 22 días siguientes, sea mucho más larga. ¿Por qué? Porque necesito una abstinencia de juicios, comportamientos, creencias antiguas y de romper este ciclo, Jesús, que estoy planteando aquí en la pantalla. Fíjense el segundo, despierto. Y el deseo es que me quiero sentir conectado. Veo el celular y siento una satisfacción. Me siento satisfecho, me siento conectado con las personas, me agrada. Entonces asocio que ver el celular está asociado a estar conectado con las personas. Entonces, si yo creo este condicionamiento operativo automático, es muy difícil romperlo, porque está en esta parte de mi cerebro que estoy hablando. Y la decisión de cambiar el hábito o romper el patrón está en otra parte de mi cerebro. En otras palabras, por eso es que dicen que para cambiar hábitos yo necesito una mayor consistencia o un mayor esfuerzo o una mayor disciplina o evaluar las intenciones que me están moviendo a hacer este cambio de hábito. Dicho esto, ahí me pregunto, ok, Jack, ¿qué hábitos yo necesitaría incorporar? ¿Qué hábitos nuevos me gustaría incorporar? Entonces, por ejemplo, estoy aquí pensando para mí mismo y te voy a pedir que tú también lo pienses, ¿ok? Me encantaría, por ejemplo, leer a otra hora del día, que no sea en la noche. Yo normalmente leo cuando voy a dormir. Me gustaría leer en otro momento del día. Otro hábito que me gustaría incorporar es que hacer de forma consistente 3 veces a la semana ejercicios o movimiento físico. A veces hago 4, a veces hago 1, a veces hago 2. Entonces no he logrado de forma consistente hacer el hábito del ejercicio físico 3 veces a la semana. Cuando sumo el total lo logro, pero es como inconsistente la semana, ¿ok? Porque hay semanas que lo hago todos los días y hay semanas que no lo hago. Otro hábito que me gustaría es como comer antes de las 8:30. Hacer una cena leve, ligera, antes de cierta hora, 8:30. Entonces, fíjate, son hábitos, pero ¿qué contrapone esos hábitos que yo mencioné? Y eso es lo que quiero que identifiques también. ¿Cuáles serían los desafíos que tú tendrías en esa etapa de destrucción?
en mi caso. No incorporo el horario de cenar, el de almuerzo sí, el de comer sí, el de cenar no, dentro de la agenda. Y como no lo incorporo, ruedo. Es decir, hago una clase como esta en la noche o un live y me altera como los tiempos y los intervalos para comer en la noche, en la cena. Me gusta lo que hago. Entonces, como me gusta lo que hago, no le doy prioridad a la comida. Fíjate cómo yo voy pensando en los comportamientos y conductas que me están saboteando. ¿Ok? Tal vez me gustaría hacer el movimiento físico 3 veces consistentemente en la semana. Fíjate la justificación, pero viajo y la agenda cuando viajo es apretada, pero me gustaría levantarme más temprano, pero prefiero dormir para descansar. Entonces, comodidad y cambio de ambiente, circunstancias. Fíjate las justificaciones que me doy. Entonces, yo tendría que atravesar esas justificaciones y esos comportamientos antiguos. Entonces, por eso es que en el diagrama que les mencioné al inicio, dice, después de los 66 días, entro en automaticidad. Es decir, el hábito ya se hace automático y tengo la fuerza de voluntad y la energía para un nuevo hábito. Es decir, puedo cambiar varios hábitos a la vez. Realmente yo no lo recomiendo, a menos que estén muy, muy asociados, como comida saludable y en horarios. Son dos hábitos, comer en horarios y comer ligero o comer saludable o balanceado. Y entonces, como están asociados, tal vez es más fácil esos dos hábitos llevarlo a un proceso de destrucción, instalación e implementación. Pero para que mi energía esté disponible, yo necesitaría de alguna manera ir un hábito a la vez. ¿Ok? Y eso es importante. Y tal vez trazarme el proceso de los 66 días con un hábito. Y si me siento cómodo y automáticamente empieza de una manera como respuesta a suceder, entonces ya podría intentar o programar un nuevo hábito. ¿Ok? Entonces, ¿qué claves tengo disponible para esto? La primera clave es que tengo el poder de las pequeñas acciones, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, pero aplicado de forma positiva. ¿A qué me refiero? El cerebro prefiere tareas pequeñas que no generen resistencia. Hay gente que dice, ay, no, yo lo voy a hacer lo menor que pueda. Pero si lo ves desde ese punto de vista negativo, limitante, no funciona. Pero la ley del mínimo esfuerzo yo la veo de esta manera. Yo prefiero hacer 30 minutos de caminata que esperar el tiempo para agendar 1 hora y media de caminata. Repito eso. Yo prefiero caminar media hora, que esperar en la agenda tener el tiempo disponible de caminar 1 hora y media. Esa ley del mínimo esfuerzo aplicada en lo positivo, el cerebro la apoya. Pero obviamente hay que tener honestidad contigo y conciencia también para no jugarte en contra. El micropaso, que ya se menciona mucho, son acciones tan pequeñas que es imposible fallar. Y ya voy a hablar de eso. Y la acumulación de la repetición diaria de micropasos genera momentum, genera como confianza, lo que me permite escalar progresivamente, y de eso trata la parte final de ese proceso de destruir, instalar e implementar. Llega un momento que ya se te hace fácil la repetición diaria de micropasos. Las personas me preguntan, Jack, ¿cómo aprendiste a meditar? Bueno, porque empecé meditando 5 minutos todos los días y 5 minutos podía. Después lo fui llevando a 10, después fui llevándolo a 15 y después lo fui llevando a 20 y ahora medito 30 minutos promedio todos los días. Fue una construcción de acumulación de micropasos, porque 5 minutos era imposible de fallar.
Y obviamente era la ley del mínimo esfuerzo. Hay gente que dice, voy a empezar a meditar, y me dice a mí en los planes que yo le hago mentoría y coaching, ponme media hora diaria. Y yo le pregunto, ¿y tú antes has meditado media hora? Bueno, una que otra vez. Entonces empieza por 5 minutos. Pero es que eso no es nada. No, sí es. Porque a nivel de la ley del mínimo esfuerzo y la ley del micropaso va a acumularse y va a crear la respuesta automática para que de forma natural yo pueda meditar esos 5 minutos y luego llevarlo a 10, 15 y 20 o como Marjorie dice en el chat, llevarlo a una hora y media diaria. Entonces, no es la intensidad lo que transforma, es la constancia. Voy a ir a hacer ejercicios todos los días, me voy a inscribir en 10 gimnasios y comprarme la ropa. Eso no sirve. Empieza por caminar. Lograste caminar todos los días. Ok, ahora agrégale ejercicio físico. Lograste hacerlo todos los días, agrégale otra y vas por acumulación. Esto es importante entenderlo. Y como dice la ley del mínimo esfuerzo, el cerebro prefiere tareas pequeñas que no generen resistencia. Por eso es la importancia del poder de pequeñas acciones. Luego, este poder de pequeñas acciones se puede traducir en hechos, resultados de la siguiente manera. Si yo leo 10 páginas al día de un libro, son 300 páginas al mes. Eso significa que puedo leer al año entre 12 a 15 libros completos. El micropaso funciona por acción diaria que yo me permita tomar acción y yo sé que va a ser lo mínimo para no fallar. Tal vez no son 10 páginas, son 5. Entonces ya no son al mes 300, son 150, pero ya no son 12 libros al año, son 6. Pero hay personas que quieren, necesito un tiempo de tranquilidad de una hora o dos para leer. Si esperas por el tiempo de tranquilidad, no va a llegar, entonces no vas a leer nada. Entonces, hábitos simples, pero consistentes, tienen un efecto compuesto brutal. ¿Cuál es el efecto compuesto? Mira el ejemplo en la pantalla. 10 páginas al día me va a permitir leer al año de 12 a 15 libros. Esto es simple, así de simple, pero requiere la acción consistente diaria. Voy a continuar, mire. Entonces, si la forma en la que empiezo el día influye en todo lo demás, y eso es cierto, ¿cuál sería tu hábito ideal en tu rutina de inicio? ¿Qué necesitas hacer para que eso suceda? Bueno, ahí empezamos a tomarte un tiempo de pensar, ok, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Lo segundo, lo tercero, ¿cuánto tiempo me toma? Me tomó este tiempo que yo planeé, ok, sigo de forma consistente, destrucción, instalación, implementación, lo logré hacer de forma automática, que es lo que me pasa hoy en día. Yo de forma automática me levanto antes de que suene el despertador, no sé si le pasa a algunos aquí, y yo estoy ya meditando en el momento que empieza el despertador. Y para eso yo genero, y quiero hablar de la segunda clave, hacer el ejercicio consciente de crear un radar de hábitos. ¿Qué es un radar de hábitos? Miren esto. ¿Radar qué es? Una señal de localización, ¿ok? Donde define una ruta de localización el radar de un objeto o de una persona o de, en el caso de una aeronave, avión, etc. Miren este ejemplo. Hábitos que potencian. Planificar el día, leer 10 minutos, por ejemplo, o dejar el celular lejos en el trabajo, o sea, no tenerlo cerca, o dejar el celular antes de dormir aparte, tenerlo aparte. Tal vez identificar cuáles de esos me sabotean, de esos hábitos que potencian y hábitos que sabotean, los descubro, hago una lista, reviso las redes al despertar o las reviso antes de irme a dormir.
O procrastino correos importantes porque no quiero responder sobre eso, porque mi emocionalidad me está como presente y no quiero. O saltarme el desayuno. Digamos que no estás haciendo ayuno intermitente y te decides saltar el desayuno porque tienes mucho trabajo. Cuando yo hago mi radar de hábitos y observo hábitos que me potencian y hábitos que me sabotean, el solo hecho de identificarlos me hace consciente para empezar a trabajarlos. Hay personas que me dicen, Jack, no puedo dejar el dulce. Ok, ¿cuál es el hábito? ¿Comer dulce? ¿O cuando vas al súper compras los dulces? Porque viste la señal o estímulo, te dio el deseo, tomaste la acción, los compraste y la recompensa la sientes de satisfacción cuando te lo comes. Entonces, si el hábito que me sabotea es entonces comprar el dulce en el supermercado, entonces, recomendación, haz la lista de supermercados por internet, porque el visual, en mi caso, que yo soy visual, yo voy por la sección de helados y cuando voy por la sección de helados, voy viendo los helados que me gustan y termino comprándolo. Termino comprándolo, ¿por qué? Porque el estímulo está presente y el deseo se conecta con mi dopamina y quiero la acción, la respuesta y entonces recibo la recompensa. Entonces yo necesito identificar qué hábitos me sabotean. Si realmente quieres ese hábito que escribiste ahora en el chat, que querías para ti incorporar, te voy a pedir que también revises o evalúes cuál es el hábito que sabotea ese hábito nuevo que quieres implementar. Fíjense esto, qué interesante. Y obviamente algo que yo hago en las noches, como mi toma de conciencia del día, es que me pregunto cuáles de esos hábitos diarios me están frenando hoy, o cuáles de esos hábitos diarios me están bloqueando lo que yo quiero alcanzar hoy. Entonces, cuando hago ese ejercicio interno o de toma de conciencia, ahí, en ese momento, el radar se activa y yo ya sé y estoy más alerta de, wow, este es el pasillo de helados, lo voy a evitar el estímulo y tal vez me voy a la parte donde están las frutas y me compro una fruta para no comer la azúcar refinada. Radar de hábitos es tomar conciencia de hábitos que quiero incorporar y cuáles son los hábitos que yo necesito observar para destruir o hacer el cambio de hábitos. Y ese ejercicio hay que hacerlo diario en tu parte de reflexión o toma de conciencia. ¿Cómo se hace un radar de hábitos? Y les quiero dar unos minutos para trabajarlo aquí. Agarra una hoja y la divides en dos partes, ¿ok? Trazas una línea por el medio. Del lado izquierdo, escribe 5 hábitos que te empoderan diariamente. 5 hábitos que me empoderan diariamente. Meditar en las mañanas, estirarme en las mañanas, planificar mi día, hacer check-in en las mañanas, hacer check-out en las tardes para saber qué logré y qué no logré, para sentirme satisfecho por mi trabajo y incorporar un día sí, un día no, un movimiento físico. Esos son mis 5 hábitos que me empoderan a diario. Ahora, en el otro lado de la hoja, ¿qué hábitos sabotean esos 5 hábitos? Tal vez no es solo uno, tal vez es varios. Entonces, primer hábito que me sabotea. Cuando me despierto, como dormí tarde la noche anterior, el tiempo de meditar se me reduce. Entonces ya sé que el hábito de acostarme en la noche tarde no me está ayudando en mi hábito en la mañana. Si yo no agrego en la agenda el momento del checkout, el momento de cenar, el momento de hacer la caminata o el movimiento físico o nadar, por ejemplo, que es lo que hice estos últimos días, sábado y domingo aquí en casa, eh, entonces no me permito cumplir el hábito de hacer el movimiento físico y comer en el horario. Entonces,
identificar esos 5 y 5, y entonces al mirarlos, identificar las contradicciones, entonces necesitas hacer lo que se llama un encadenamiento para probar. ¿Qué es un encadenamiento para probar este nuevo hábito? Asociar el nuevo hábito con algo que te agrade. Por ejemplo, si yo asocio hacer el plan diario en la mañana tomándome la taza de té que me gusta, voy a asociar el hábito de tomar el té en la mañana con el hábito de hacer el plan en la mañana. Si yo asocio esas dos cosas, estoy creando encadenamiento. Y la idea es probar eso. Si yo asocio el movimiento físico a caminar, nadar, hacer bicicleta, ir a hacer ejercicios, yo estoy asociando comportamientos distintos que implican movimiento físico. Y tal vez hay días que yo no puedo ir al gimnasio, pero sí puedo caminar media hora o 45 minutos, o puedo irme en bicicleta a hacer algo. ¿Qué logro con esto? Encadeno un hábito que quiero implementar en mí con otro hábito que ya me está funcionando. ¿Ok? Luego, este proceso requiere que no me juzgue cuando falle. ¿Por qué? Porque si fallo y me juzgo, me quedo atrapado en la etapa de destrucción y no logro pasar. Por eso es importante mantenerte en un proceso de observación. Y para las personas que están escribiendo que no les ha dado tiempo, recuerden, esta grabación se va a colocar en el canal de YouTube, la vuelves a ver, pero yo recomiendo que hagas este ejercicio porque yo asocié a mis hábitos que eran difíciles de incorporar algunas acciones y comportamientos que me agradaban y me hicieron más fácil ir al hábito que yo quería lograr, como tomarme un café con leche en la mañana cuando estoy haciendo el plan diario. No me lo tomaba antes o después, me lo tomaba en conjunto para asociar el nuevo hábito con el hábito o la acción o el comportamiento anterior. ¿Ok? Ya voy a dar ya vi ese ejemplo. Todavía no he llegado ahí porque eso lo voy a hablar en otra lámina. Eh, Conclusión de esta lámina y del ejercicio. Crea encadenamiento. Y hagamos el ejercicio de esa lista de 5 hábitos que te empoderan diariamente. Asócialo a un hábito que ya tienes incorporado, que te apoyaría y te funciona. Por ejemplo, como hacer el plan diario con tomarme el café en la mañana. El café me lo tomo, pero no lo asocié a hacer el plan diario. ¿Ok? O quiero meditar en las mañanas. ¿Ok? ¿Con qué lo asocio? Con la ducha. Tal vez puedo hacer una meditación mientras me ducho. O tal vez camino, puedo hacer una meditación activa de contemplación mientras camino, que ya es un hábito para mí. Entonces, asocio encadenamiento de hábitos. Y te quiero dar una pausa aquí y te voy a dar el tiempo, si te lo quiero dar, de 1 minuto o 2 para que crees, aunque sea un encadenamiento o dos. Me voy a quedar en silencio, voy a colocar mute y quiero que lo trabajes por 1 minuto o dos, ¿ok?
Entonces, aprovechando para responder la pregunta que quería dejar para el final, eh, por ejemplo, Yulmaris dice asociar el plan diario con el café de la mañana y si tuve un encadenamiento y un a habit stocking, que es esa parte de ir sustituyendo o incorporando un hábito con otro hábito y lo encadeno. Te voy a dar ejemplos para que lo tengan claro aquí, que, para que sepan de qué estoy hablando cuando hago ese encadenamiento y relaciono un hábito con otro. ¿Me cepillo los dientes todos los días? Sí. ¿Me gusta hacerlo? Sí. ¿Me encanta hacerlo? Sí. ¿Me da la satisfacción? Sí. Ok, haz 10 sentadillas. ¿Cómo, Jack? Sí, haz 10 sentadillas. Te cepillaste y haz 10 sentadillas. O 5. Me tomo un té en la noche antes de dormir. Me encanta tomarme el té, pero no tengo el hábito de agradecer. Ok, cuando te estés tomando el té, escribe 3 cosas por las cuales agradezcas. Y cuando se cree el encadenamiento y ese hábito stocking donde se reúnen o se unen, ese hábito existente con el hábito nuevo, se va a hacer cómodo que cada vez que tomas el té, te vas a acostumbrar a escribir esas 3 cosas que agradeces. ¿Ok? Eh, Creo que están escribiendo en el chat algunos. En, Cuando apague mi computadora, voy a escribir las 3 prioridades para mañana, o sea, ir preparando el día siguiente. Entonces, no, Jack, siempre se me olvida escribir las 3 prioridades de mañana y revisarlas. Bueno, hazlo cuando apagues la computadora porque tienes el hábito de apagar la computadora. Así de simple. Entonces, fíjate, Noemí escribe, si me levanto temprano, puedo incorporar otros hábitos como meditar y desayunar a mi hora. Así que podría incorporar varios hábitos a la vez, muy bien. Y había mencionado que es recomendable hacerlo de uno, perdón, que se me cayeron los anteojos. Disculpen. Eh, Escucho charlas de crecimiento mientras me preparo para ir a trabajar, muy bien. Yo disfruto todos los días tomar café y leer mi libro al mismo tiempo, muy bien. Yo uso una máscara para cubrir mis ojos para dormir en la mañana y yo cuando despierto antes de remover la máscara digo mis oraciones, pues ya es un hábito para ti remover la máscara. Muy bien, Rosa. A eso me refiero. Eso es encadenamiento, un encadenamiento emocional que sucede por un hábito stalking donde yo estoy relacionando un hábito nuevo con un hábito antiguo. ¿Ok? Muy bien, gracias por hacer la tarea y me encanta esto, ¿ok? Alida dice, acabo de entender que no es un hábito poderoso, sino sencillo. Muy bien. Florencia dice, me tomo mi mate mientras trabajo. Si el mate me gusta, entonces fluir trabajo mejor. Exacto. Acciones sencillas que nos gustan. Muy bien. Jesús dice, mientras manejo al trabajo de ida y vuelta, puedo usar mi rosario de gratitud. Muy bien. Y no es lo mismo que multitasking. No, porque estoy encadenando un hábito con otro. Acuérdense, algo que ya es automático, que lo hago automáticamente de forma sencilla, lo asocio a algo que quiero volver un patrón de mi ganglio basal. ¿Ok? Gracias. Gracias por compartir esto. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a escuchar a algunos de ustedes. Quiero abrir el compartir. ¿Quién le gustaría compartir? Dejen que descomparta la pantalla un minuto y me voy a permitir escuchar y me gustaría que el enfoque de este compartir, tu toma de conciencia sea, me acabo de dar cuenta que, como escribieron en el chat, un hábito simple lo puedo apoyar con un hábito que no es tan hábito, lo encadeno emocionalmente porque me gusta el café, entonces hago mi plan diario. Algo simple, ¿ok? Entonces, ¿quién le gustaría compartir? Y abro el micrófono, enfocado. ¿Cuál es tu toma de conciencia? ¿Qué aprendiste? ¿De qué te diste cuenta? Necesita subir la mano, levantar la mano para poder darles la palabra, ¿ok? ¿Quién quiere? No todos a la vez, por favor. Buen punto. Si el compartir va a ser grabado, vamos a dar.
Entonces, fíjense lo que les voy a mostrar, que creo que esto puede apoyarlos, especialmente a las personas que compartieron con respecto a la necesidad de los hábitos. ¿Qué les voy a dar yo como enlace para apoyarlos? Les voy a dar lo que se llama un track de hábitos. Un track de hábitos ya programado en una hoja, en online, en un drive, que lo puedes llevar al tuyo y funciona básicamente de la siguiente manera. Ojo, va a tener un instructivo con todo y con video, no se preocupen. Yo te voy a pedir que tú trabajes el primer hábito, ¿ok? Va a ser de 66 días el ciclo, ¿no? Ese primer hábito lo vas a escribir, pero es importante que escribas el propósito del hábito, porque como le dije a Marisabel, le dije, mira, si tu intención es moverte físicamente, es el propósito, moverme físicamente para sentirme bien, sentirme sano. Entonces, ¿cuál va a ser el hábito? Bueno, un día a la semana con el entrenador, 4 días caminando, etcétera, ¿no? Y luego cuando tú escribas en la parte superior del formulario ese hábito y el propósito, bueno, van a venir los primeros 22 días. Fíjate, en el formulario que te voy a mandar, tú vas a escoger el día de inicio. Cuando escojas el día de inicio, se va automáticamente rehacer las fechas diarias en el documento, ¿ok? Ay, Jack, yo no uso Google Sheets, sino no uso eso. Entonces no puedes usar este y tendrías que hacer un hábito de marcar cuadritos en un calendario. También sirve como track de hábitos. Este lo estoy haciendo para las personas que lo quieren más automatizado o incluso en el teléfono, ¿no? Entonces, luego de eso empiezas a marcar día a día, que hiciste y que no, y eso te va a permitir, si lograste atravesar la etapa de destrucción que estabas, para luego pasar a la siguiente etapa, que el mismo formulario te lo va a mostrar cuando termines de pasar la primera etapa de los 22 días, y así sucesivamente. Voy a hacerlo en ejemplo real, tiempo real, ¿ok? Y quiero que vean este video que voy a colocar en un momento en la pantalla. Un segundo, dejen que hay dos personas tratando de entrar, tal vez salieron y aquí ya no voy a interrumpir más esto. ¿Ok? Entonces, observen esto. Sigo. Y observen esto, ¿ok? Tú vas a recibir esto que estás viendo en pantalla, un link que te va a llevar al registro en el track de hábitos, ¿no? Cuando lo hagas, lo que va a suceder naturalmente es que vas a marcar en qué correo quieres que te llegue. Ahí sale el mío porque el ejemplo es el mío. Vas a escribir tu nombre. Bueno, yo estoy escribiendo mi nombre, Jack, y estoy escribiendo Jack Giro, ¿ok? Voy a poner mi fecha de nacimiento y ya les voy a contar por qué estoy pidiendo la fecha de nacimiento. El formato es americano, disculpen, vivo en Estados Unidos y vas a poner 1 de enero del año 1970, ¿ok? País de donde eres, lo voy a pedir, ya te voy a contar por qué. La ocupación, ay, yo estoy retirado, ¿por qué? Porque dependiendo de tu ocupación, tal vez el track de hábitos fue a funcionar diferente. Y obviamente todo esto lo hago por si quieres recibir alguna herramienta extra, porque voy a empezar a mandar herramientas extra de forma automática, ¿no? Si quieres marcar sí o marcas no, no tengo problema. Eso te va a dar acceso a un link, que es el que está ahí en la pantalla. Ese link que estás viendo lo vas a apretar, ¡pum! Lo apretas. Se va a abrir el track de hábitos automáticamente, pero es un track que está solo visible, no se puede editar, ¿ok? No se puede editar. Yo este video te lo voy a mandar en el grupo, ¿ok? Entonces, como verás, tiene las tres etapas ahí: destrucción, instalación e implementación. Tiene la parte para escribir el hábito, etcétera. Pero primero vas a apretar donde dice ver, vas a ir a hacer una copia y ahí es donde tú te vas a copiar el track para ti, para tu computadora. Le borras el copy ese porque eso siempre lo hace automático el Google, mi track de hábitos para ti. Vas a elegir dónde lo quieres poner, dónde en tu drive. Fíjate que aparece mi drive y vas a apretar copia. ¿Qué va a suceder? El archivo se va a pasar a tu computadora onlinemente. Y ahí luego, mira lo que vas a hacer. Vas a escribir el primer hábito.
Bueno, como hábito quiero hacer mi check-in todas las mañanas, quiero hacer meditación, quizás un tiempo determinado de 30 minutos. Estoy escribiendo todos los hábitos, ¿ok? Estoy dándote el ejemplo de cómo llenarlo. El movimiento físico lo voy a hacer diariamente o simplemente movimiento físico, etcétera. Luego voy a ir 45 minutos, digamos. Luego voy a estiramientos, lo quiero hacer 15 minutos y luego voy como último hábito, hacer checkout, ¿ok? Todos los días con mi trabajo. Vas a escribir los propósitos de cada uno de esos hábitos. ¿Para qué es el check-in? Bueno, para sentir que planifico mi día. Y cuando yo planifico mi día, me da cierto orden, cierta estructura y me siento claro. ¿Para qué quiero meditar 30 minutos? Porque me da claridad, me da enfoque, ¿ok? Luego, ¿por qué quiero hacer esa claridad y enfoque durante el día como propósito? Bueno, me encanta sentirme así. Luego, movimiento físico 45 minutos. ¿Por qué? Porque me da más energía. Ese es el propósito, que quiero energía para mí, ¿ok? Durante el día, obviamente, ya que estamos hablando del día que hago ejercicio y me da enfoque también. ¿Para qué quiero hacer el estiramiento los 15 minutos en el día? Eh, bueno, básicamente lo quiero hacer para cuidarme, lo quiero hacer para poder estar mucho más flexible, etcétera, etcétera, etcétera. Me da como en consistencia, me da, no sé, la mismo cuidado, ¿no? ¿Y para qué hago el checkout? Porque cierro el día con efectividad y mi energía se divide en equilibrio. Termina el tiempo de trabajo y ahora básicamente ya es tiempo de descanso y separo trabajo de tiempo, ¿ok? Fíjense que el ciclo es de 66 días. Empiezo la fecha, que el día que voy a empezar, lo que fíjate que tiene la fecha de hoy, 4 de agosto. Las fechas se ponen automáticamente y los hábitos se anotaron inmediatamente en la tabla. Y luego empiezo por día a marcar los cuadritos de cuándo lo hice. Se va a marcar en automático y voy a empezar a medir cómo va mi etapa de destrucción y si logré en el día hacer el 100% de mis hábitos. La idea es que yo llegue al 100% de mis hábitos cada día o llegue a superar el total de destrucción. Vean cómo va cambiando de color la barra. ¡Wow! Terminé 100% total destrucción. Paso al bloque 2, que es cuando voy a instalar y voy a construir el nuevo hábito. Y me voy a la segunda etapa y vuelvo a marcar los colores sucesivamente y voy marcando poco a poco en la segunda etapa de la misma manera que la primera y voy obteniendo. Cuando rellene todos los checklists, listo, lo logré. Y luego copio y empiezo un nuevo hábito y las fechas cambian solas y lo hago para mis hábitos sucesivamente. Las fechas cambian en automático cuando pongo la fecha del primer día que quiero empezar el hábito. Y solamente hay que marcar. Ay, Jack, voy a descargar esto en Excel. No va a funcionar, se desprograma todo. Jack, me gustaría esto tenerlo en Excel. No existe en Excel. Jack, me gustaría hacerlo más en papel. Compra un calendario, cuadritos y vas marcando los días. Porque esto es un calendario, pero hecho digital. Entonces, este video te lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que lo tengas disponible, te lo lleves a ti o te lo dejes ahí en el grupo, porque yo en realidad tengo los grupos cerrados. Lo voy a abrir mañana para preguntar cómo les fue, etcétera, si lograron hacerlo y contestar preguntas de esto, especialmente para el grupo que está en Europa. Y voy a dejarlo como para chequear, pero guarda el video, guarda el material y llena el track y haz la prueba de los 66 días. Ay, Jack, esto de la computación es un poco difícil y desafiante para mí. No importa, está bien. Hazlo en un calendario, como se hacía años. Cuando los primeros tracks de hábitos que empezaron, mira, como, como un calendario pegado en el refrigerador con un imán y tú ibas marcando con un papelito o con un cuadrito rayando, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré y listo. Hazlo de esa manera, también funciona. Quiero completar compartiéndote que en octubre tengo mi taller. Voy a tener otro webinar gratuito el 6 de octubre, pero es de delegación. Si tú quieres aprender de delegar,
de delegación. También voy a tener un webinar gratuito como este, donde voy a recibir material, etcétera. Voy a crear, tal vez lo hago en el mismo grupo o creo otro grupo, etcétera, todo dependiendo, la gente sale, entra, etcétera. Y voy a hablar de delegación productiva el 6 de octubre, un lunes también. Y mi taller de productividad, que se lo mencioné, creo que a Lisette y a otra persona, es el del 27 al 30 de octubre. Son 4 días, 2 horas cada día, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, hora Miami. 4 días seguidos. Los videos se graban, quedan en una plataforma por un año. Todos los materiales se te entregan para que tú puedas trabajar tu taller de productividad. Y hay una promoción. El valor es 350. El que lo quiera tomar me escribe en privado sin ningún problema. Escríbeme en privado, obviamente, para no molestar a la gente. Y te hago un descuento para los que están solo en este grupo, ¿ok? Quería mencionar esto para que sepas que viene el taller en octubre. Igual yo en mis redes lo voy promocionando, ¿ok? A ver, voy a parar de compartir esto. Entonces, acuérdate, hay una promoción del taller, vale $350. Ya los que lo han tomado ya saben que les ha encantado. En realidad es un muy buen taller práctico para aprender a ser más productivo y organizar tu tiempo. Y hay un descuento para los que hagan los webinars, porque para eso quiero darles como la oportunidad de que tengan un mayor aprendizaje, ¿ok? Vuelvo aquí, a donde estábamos. Si quieres información del taller, escríbeme. Me puedes escribir en el grupo de WhatsApp, pero en privado, porque acuérdate que tengo el grupo cerrado. Me mandas un mensaje, que ya algunos lo han hecho, o me escribes por Instagram, que lo tengas. Fabi dice, el taller de productividad es excelente, anótense, sí, me encanta. La tecnología atropella, yo no uso computador. Va a funcionar en el celular si tienes Google Sheets en el teléfono. Si funciona, ya lo probé. ¿Ok? Em, Pregúntame en privado sin ningún problema y puedo aclarar cualquier duda, ¿ok? Yo apoyo y estoy a la orden, ¿ok? Entonces, para despedirnos, pues ya son 9:45 hora Miami y en algunos horarios ya son 10:45. Te voy a mandar el material en el grupo. Les voy a mandar el link también. Va a estar el link al canal de YouTube. Disfruten practicar y jugar con esto. Recuerda, estás recableando neuroplasticidad autodirigida para incorporar nuevos hábitos, nuevas herramientas. Haz el método de encadenamiento, a ver cómo te va. Y voy a colocar el video de cómo manejar el Google Sheets y te lo lleves a tu Drive también. Jack, no soy muy bueno con la computadora. Imprime un calendario. Dos calendarios, 30 y 30 son 60, otro tercero para los 5 días extras, 66 días, vas marcando con cuadritos, no importa, ráyalo, como era antes en mi época cuando no había computadora, ¿no? Entonces, no te detengas por el método para hacer el cambio de hábito, ¿ok? Espero que esto haya sido de tu utilidad. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Voy a en este momento detener la grabación para que puedan despedirse.